El Esto, PDF. sí, esto ya es un resumen ya. Si te gustan los resúmenes, acá ya tienes resumido ya, ¿no? Más resumido todavía. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, hay unas simulaciones. Simulaciones con MATLAB, ¿no? ¿Ya? Este resumen está bonito. Y ahora, el otro también tiene figuras, pero ¿qué pasa? Que probablemente sea una versión pasada. Vamos a comenzar por el resumen, ¿ya? Por esta, pero yo te proporciono las dos, ¿ya? Y también tenemos un seminario de problemas y también los problemas eh, resueltos con lápiz, ¿no? Como si te estuvieran dictando una clase. Vamos con electrostática en el vacío. Electrostática en el vacío es bien fácil, es fácil realmente. No es muy complicado, porque ya todo está hecho ya. ¿Quién se esforzó? ¿Quién puso toda su energía? Fue Coulomb, ¿no? Un francés, coronel del ejército francés, Charles Coulomb. Entonces Coulomb descubrió, porque esta es una ley, la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales. Acá tenemos dos cargas puntuales en reposo. Una carga Q', a esto le llamamos la carga fuente, y una carga Q, a esto le llamamos una carga de campo. Miren, jóvenes, yo siempre voy a utilizar los prima y los no prima. Esto es importante que tú sepas distinguir. Por ejemplo, algunos libros te ponen aquí Q1 y acá Q2. Y yo te aseguro que hay problemas. Hay problemas, como te voy a mencionar en esta clase, cuando utilizas esa notación. Entonces, la notación que vamos a utilizar es Q'. Q', por ejemplo, esta es una carga Q' y tiene su vector posición R'. ¿Ya? Esta es la carga Q y tiene su vector posición R, sin prima. Y acá hay tú sabes vectores, la diferencia de vectores. Acá tienes un vector R mayúscula que es la diferencia de los dos vectores. A este R mayúscula se le llama el vector de posición relativa, ¿no? Porque es un vector posición con relación a la carga Q' y a la carga Q. Por ejemplo, este vector R' es un vector que va desde el origen de coordenadas hasta este punto. Bien, la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales Q', Q' le llamamos fuente, porque es la que va a producir la fuerza, ¿ya? Sobre la carga Q, llamado carga de prueba o carga de campo, en reposo es la fuerza, y acá hay más aclaración todavía, te ponen Q', una flechita, quiere decir que va a ser la fuerza que Q' ejerce sobre Q, es igual al producto de las cargas entre 4pi epsilon sub 0 por R al cuadrado. R al cuadrado es la distancia entre las cargas, la distancia entre las cargas elevado al cuadrado. Epsilon sub 0 es la permitividad del vacío. Se llama permitir el vacío. En el sistema internacional es 8.854 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Acá te está diciendo que R' es el vector posición de la carga fuente. R es el vector posición de la carga campo. Y R mayúscula, que es la diferencia entre R menos R', es el vector posición relativa entre la carga Q' y la carga Q. ¿Ya? Y este vector R con su sombrerito, R mayúscula, es el vector unitario. El vector unitario es el vector entre su módulo. Entonces, quiere decir que esto es unitario. La fuerza, como se menciona en la ley de Coulomb, es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la separación de las cargas elevado al cuadrado. Todo vector tiene una dirección.
Entonces, esta es la dirección. Quiere decir que la dirección es paralela al vector R mayúscula. Por eso es que aquí está dibujada la dirección de la fuerza. Primero, partimos por ahí. Partimos por una carga puntual. ¿Por qué les digo que es fácil? Porque ya te dan la fórmula, ya te dan la fórmula. Si te dan la fórmula, tú lo único que tienes que hacer es reemplazar valores, ¿no? Ahora, lo otro, ¿se puede demostrar? No se puede demostrar. Es una ley. Es una ley que se saca de la experiencia. Podemos afirmar de que el curso es un poco, nos basamos en el empirismo. Nosotros somos empíricos. ¿Qué quiere decir ser empírico? Que mira cómo funciona la cosa, así funciona. Ah, ya. Entonces, así funciona, lo acepto. Es una ley. No se puede demostrar. Si algún profesor te dice, lo voy a demostrar, te está mintiendo, te está engañando. O sea, nosotros nos basamos en, nosotros los ingenieros, ¿qué hacemos? Vemos la ley y aplicamos esa ley para diseño, pues lo utilizamos, ¿no? Para hacer nuestros diseños. Y ahí le aplicamos la matemática. Ahí aplicamos la matemática. Jóvenes, no sé si me entendieron esta primera página. Sus opiniones, por favor. Todo claro, Sí, profesor. profesor, está claro. Disculpen. Ya. Entonces, a eso vamos, ¿ya? Pasamos a la siguiente página. O sea, así tú vas a estudiar en tu casa. La siguiente página. Definición del campo eléctrico. El campo eléctrico tiene unidades voltios sobre metro. La definición del campo eléctrico es la fuerza de Coulomb dividido entre la carga de campo cuando la carga de campo tiende a cero. Ese es el campo eléctrico, ese límite, ¿ya? ¿Por qué límite? ¿Por qué la carga Q tiene que ser pequeña? No sé si alguien me puede contestar esa pregunta. ¿Por qué no hacemos la división sin aplicar el límite, sin que la carga de campo tienda a cero, sea pequeñita? No sé si ustedes tienen una idea del por qué se tiene que aplicar el límite. Porque Q también tiene un efecto, un campo. Exacto, Q. exacto. Sí, 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 sí. Muy bien, si me permites hago un pequeño detalle. Mira, la teoría tiene que estar de acuerdo con la experimentación. Estamos, tiene que estar de acuerdo con la experimentación. Entonces, si tú quieres obviar el Q, ¿qué quiere decir obviar? Retirar este Q. Entonces tú vas a medir aquí la fuerza por unidad de carga y vas a tener que medir. Si esta carga es muy grande, esta carga va a ejercer una fuerza sobre esta carga y la va a desplazar ligeramente. Ahora tú dirás, no, pero yo acá voy a poner un soporte. Sí, pero así ponga soporte. Si esta carga es muy grande, esto va a vencer un poco al soporte. Y cuando tú hagas la medición va a ser un poco diferente. ¿Por qué? Porque esta carga ha influido en el desplazamiento de esta carga de carga fuente. Entonces, como todo tiene que estar de acuerdo con la experimentación, esto tratan de hacer de que sea muy pequeñita, de tal manera que va a ejercer una fuerza muy débil aquí y las mediciones más o menos salgan correcto con la teoría, ¿no? Entonces, en verdad, lo que te está diciendo es de que el campo eléctrico es esto mismo, pero quitándole esta carga Q, ¿no? Quitándole. Retirando la carga Q simplemente, que es lo mismo que se está haciendo aquí. Entonces, el campo eléctrico producido por la carga Q', el campo eléctrico es Q', 4pi epsilon sub 0 r al cuadrado, vector unitario R. Esta es una forma. Ahora, la otra forma es que este vector unitario R es el vector entre el módulo. Entonces va a ser Q', vector R, 4pi epsilon sub 0 R al cubo, ¿no?
Entonces, ahora ya hablamos de otro, de otro parámetro que ya se llama campo eléctrico. Y el campo eléctrico es importantísimo conocer en ingeniería. Campo eléctrico debe conocer un ingeniero electricista, un ingeniero electrónico, un ingeniero de telecomunicaciones. El campo eléctrico te va a acompañar siempre, te va a acompañar siempre. Entonces, aquí es prácticamente como si tú hubieras retirado esta carga, ¿no? Ya retiraste, ya, y esta carga Q' te va a producir un campo eléctrico. Como siempre, aquí está el origen de coordenadas que me olvidé dibujar. Tienes el vector R', tienes el vector R' donde vas a aplicar el campo, y tienes, como siempre, el vector R mayúscula. No sé si en esta clase quizá podemos hablar por qué la importancia de que tú utilices los primas y utilices los no primas. En esta clase te voy a tratar de explicar que esa notación es importante, que tú conozcas, ¿ya? Este es el campo eléctrico. Nuevamente, de una carga puntual. Nuevamente, yo lo veo fácil esto. Lo veo fácil porque ya te están dando la fórmula del campo eléctrico. Observa que el campo eléctrico sale de la ley de Coulomb, ¿no? Este es el campo eléctrico. Principio de superposición. El principio de superposición dice el campo eléctrico debido a varias cargas fuentes, es la suma vectorial del campo eléctrico producido por cada una de las cargas fuentes. Así, ¿ya? Entonces, esto está bien expresado de una forma bien simple. El campo eléctrico neto es el campo eléctrico que te produce cada una de las cargas. Una suma. O, si no de esta forma también, sumatoria. Aquí está QJ, donde J puede ser la carga número 1, la carga número 2, la carga número n, la última carga. Suma vectorial. Ese es el principio de superposición. Eso siempre vamos a aplicar. Ya. Vamos a hacer algunos comentarios, ¿no? ¿Por qué es tan importante calcular el campo eléctrico? Inclusive existe la salud. La salud es uno de los ejemplos. Mira, recientemente, como ejemplo te pongo la salud. Hace algunos años, no estamos hablando de muchos años, ha surgido unos estudios médicos muy interesantes que dicen de que los campos eléctricos y magnéticos, inclusive los campos alternos que producen las corrientes alternas, hacen daño a la salud de las personas. Producen cáncer, y por lo tanto tienen que conocerse cuál es el valor del campo eléctrico, ¿no? Conocerse. Por ejemplo, te pongo, acá tenemos para hablar por horas, tenemos para hablar. Ejemplo, si tú eres ingeniero electricista, por ejemplo, tú vas a instalar, ¿no? Vas a diseñar y después vas a poner en ejecución una línea de alta tensión. Es importantísimo que y la línea de alta tensión, ¿qué cosa contiene? Cargas eléctricas, ¿no? Entonces, es importante que tú, en tu diseño, sepas cuánto va a ser el campo eléctrico a 1 metro del suelo. A 1 metro. ¿Quién me dice por qué a 1 metro del suelo? Jóvenes, les he hecho una pregunta, por favor, respóndanme. Jóvenes, ¿están ahí? Profesor, disculpe, ¿podría volver a plantear la pregunta? Ya. Mira, vamos a avanzar un poquito más. Acá, por ejemplo, hay una línea, una carga
que está a lo largo de una línea, ¿ya? Una línea cargada. Esto, por ejemplo, puede ser una línea de transmisión. Los conductores de la línea de transmisión. Ustedes circulan por las avenidas, ¿no es cierto? Por las avenidas grandes. Ustedes han visto que en algunas avenidas hay unas líneas de transmisión en el aire, aéreas. Jóvenes, les he hecho una pregunta. Sí, profe. Ya. Esas líneas tienen carga eléctrica almacenada. Y esas líneas producen campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿por qué cuando tú tienes que proyectarte también al futuro, ¿no? Si eres ingeniero electricista o electrónico, ¿qué vas a hacer en el futuro, ¿no? Cuando trabajes? ¿Por qué a ti te piden como requisito que tú calcules el campo eléctrico a 1 metro del suelo? La respuesta es bien simple. A alguien ¿por qué te piden eso? Cualquier opinión, jóvenes. Agradezco su intervención de ustedes. Profesor, para poder ver en cuántos metros ya sería algo así como que insignificante el campo eléctrico, o sea, para calcular en cuántos metros ya no sé, por así decirlo, no se le podría considerar su valor o algo así. Mira, sí, tú tienes un poco de razón, ¿no? Solo te falta afinar un poco. Mira, la respuesta es más simple de lo que tú me has afinado. ¿Sabes por qué te piden a 1 metro? Porque es por donde pasan las personas, pues. ¿Me dejo entender? Entonces, tú acertaste, pero la pregunta era, ¿por qué te piden a 1 metro? La respuesta es porque por ahí pasan las personas, ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese valor del campo no debe hacer daño a las personas. Y formulamos otra pregunta. ¿Tú sabes el Código Nacional de Electricidad cuánto sugiere que sea el campo mínimo a 1 metro del suelo? Tú dime, profe, no sé, profe, yo todavía no todavía no estoy el código. ¿Sabes o no? ¿Quieres saber cuánto es o no? Ya. 4 kilovoltios por centímetro. O sea, si a 1 metro del suelo el campo eléctrico es mayor que 4 kilovoltios por centímetro, esa línea está mal diseñada. O sea, el que lo diseñó esa línea va a tener problemas. Bueno, acá en el Perú no tanto, ¿no? Porque acá pasa de todo realmente, ¿no? Pero en países más serios, lo miden. Entonces, tú como ingeniero, primero tienes que calcular antes de ejecutar la obra. Entonces, tienes que saber calcular el campo eléctrico. Entonces, calculas, tú ya lo calculaste y dices, ya sé cuánto va a pasar, y recién ejecutas la obra. Y después vienen las mediciones. Digo, esto es ingeniería, es diseño, es la importancia en salud. Otra cosa es que acá no se cumplan las leyes, pues, es diferente. Es como, por ejemplo, te dicen, mira, tú tienes que respetar el semáforo, cuando está en rojo no puedes cruzar, pero a la gente le llega, ¿no? Entonces, eso es otra cosa, ¿no? Que no se cumplan las leyes. Jóvenes, no sé si me entendieron este pequeño ejemplo, por qué la importancia de calcular el campo eléctrico. Claro, por la salud de las personas. Profesor, disculpe, esa consulta perdón, ese dato de los 4 kilovoltios está en el CNE, ¿cierto? Por supuesto, está ahí, está ahí. Sí, sí, está ahí. Ya. Entonces, ya hemos hablado de la importancia de calcular el campo eléctrico y de que en verdad es bien fácil de calcular, solamente tienes que saber el valor de la carga. Ahora, en un futuro, tú me puedes, ya que existe la curiosidad, me dice, profesor, y en una línea, ¿cómo calculas el campo eléctrico? ¿Cómo calculas la carga? Es bien fácil también calcular la carga, facilísimo. ¿Ya? Y ahora existe Internet también, Internet te dicen todo. Listo. Entonces, es fácil para calcular para una carga puntual. Vamos acá con distribuciones de cargas continuas. Nosotros en la clase en las exposiciones que estamos haciendo,
hemos hablado de cargas puntuales, cargas discretas se llama. Y nosotros como ingenieros nos ideamos para que hablar de cargas continuas, ¿no? Por ejemplo, se tienen tres tipos de distribuciones. Estamos hablando de cargas continuas. Lineal, superficial, volumétrica, ¿ya? Entonces, eso ya es nuestra, ¿qué te digo? Ya es nuestra imaginación de nosotros. Inclusive las cargas puntuales también es una teoría, ¿no? De las cargas eléctricas. No te olvides de que nosotros nos basamos en teorías. Y que, claro, se puede ver con un microscopio y se tiene la suposición que es una carga, ¿no? Listo. Entonces vamos acá. Tenemos tres tipos de distribuciones de cargas. Tenemos la lineal, tenemos la superficial y tenemos la volumétrica, ¿no? Lineal, ahí está. La lineal es una carga, la carga está distribuida en una línea. Puede ser un segmento, el segmento puede ser muy largo, el segmento puede ser recto, puede ser tener ángulos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, esto se asemeja bastante, o la aplicación más inmediata que tiene es en la línea de transmisión. ¿Estamos de acuerdo? En las líneas de transmisión. En la línea de transmisión, las cargas están a lo largo de las líneas. A ver, te quiero hacer un pequeño dibujo. Aquí mismo podemos utilizar el dibujo. Mira, voy a dibujar una calle, por ejemplo. Un piso, acá una persona. Y acá está la línea, en el aire, mira. Ya, perdón. Una pregunta, generalmente cuando tú estás en la calle, ¿cuántas líneas ves en el aire? Jóvenes, no sé si me estás atendiendo, porque yo sé que últimamente los alumnos están más distraídos con el celular y demás cosas. Profe, ¿cómo que cuántas líneas? Claro, tú estás caminando por la avenida, ¿cuántos conductores ves? Hay muchos profesores, depende del lugar también. Ya, claro. Generalmente son tres. ¿Tú has llevado circuitos eléctricos? Sí, pero Profesor. ¿Cuántas fases Sí, trabaja con los circuitos eléctricos? ¿O todavía no lleva circuitos eléctricos 2? Ya tienes la fase R, la otra fase es la fase S, la otra fase es la fase T. Y y estos están cargados, ¿no? Tienen cargas eléctricas. Ya. Entonces, ¿dónde aplico yo una carga lineal? Aplico en las líneas de transmisión. No sé si ahora me entendieron. ¿Qué dice Guamaní? Claro, voy entendiendo. Ya. Muy bien, entonces vamos a borrar porque ya no... Entonces, ¿tú cómo lo representas o cómo trabajamos en ingeniería? Hablamos de como si fueran cargas puntuales. Acá vemos un segmentito pequeño y le llamamos un diferencial de Q, ¿no? Como si fuera muy pequeño, diferencial de Q, ¿no? Y prácticamente se asemeja como si fuera carga puntual porque esto es muy pequeñito, este es muy pequeñito. Esto sería pues un diferencial, ahí está justo, diferencial de L'. Todo diferencial es muy pequeño, ¿no? Entonces aquí hay un diferencial de Q. Y este diferencial de Q para ti va a ser como si fuera una carga puntual, mira. Como esta carguita puntual, ¿ya? Entonces, este diferencial de Q va a intervenir de tu forma
en tu fórmula y hablamos de densidad de carga lineal. Hablamos de una densidad de carga lineal. Generalmente los libros lo representan como lambda. Lambda es diferencial de Q' entre diferencial de L. Es una densidad, es el valor de la carga en este tramo muy pequeñito entre la longitud diferencial de L, lambda. Y esta carguita va a producir un campo eléctrico. Acuérdate que de la carga hasta el punto donde vas a calcular el campo eléctrico hay un vector R. Aquí mira, aquí se puede observar. Aquí nosotros tenemos la carga Q y a una distancia R mayúscula se va a producir el campo eléctrico, ¿no? Desde donde está la carga puntual, y la fórmula sabemos cuánto es. Esta es la fórmula. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Tú vas a trazar desde la carga, vas a aplicar lo que estamos aprendiendo, un vector R mayúscula, y vas a aplicar la fórmula, diferencial de Q, vector R, 4pi epsilon sub 0 R al Q. Ya sabes por qué aparece este R mayúscula, ¿no? Porque estamos utilizando esta fórmula ya un poquito más modificada, ¿no? Y listo. Esta es la fórmula general, ¿no? Entonces, diferencial de Q va a ser lambda diferencial de L. Diferencial de Q, aquí, es lambda diferencial de L. Este lambda, el diferencial de L, pasa a multiplicar aquí y reemplazarías en la fórmula. Ahora vas a aplicar el principio de superposición. ¿Qué es el principio de superposición? El campo eléctrico es debido a todas las cargas puntuales. Tú aplicabas una sumatoria, ¿no es cierto? Pero ahora vas a aplicar una integral diferencial de Q, y este es general, ¿no? Jóvenes, no sé si me entendieron. Sí, profesor. Sí, profe, hasta el momento sí. Ya está. Ahora, vamos a ver las cargas superficiales también. Las cargas superficiales se almacenan en la superficie de un conductor, en la superficie. Ya no a lo largo de un segmento, a lo largo de una línea, sino en una superficie. Por ejemplo, acá vemos como una especie de papel, ¿no? Aquí hay una carga superficial. Entonces, en una área muy pequeñita, hay un diferencial de Q' en un área diferencial de S'. Entonces, igual, se aplica la ley de Coulomb, esta misma fórmula. El campo eléctrico producido por este diferencial de Q es diferencial de QR, 4pi epsilon 0 R al cubo, ¿no? La misma fórmula, observa, vas a aplicar, ¿no? Y se habla de una densidad de carga superficial. Ahora, generalmente los libros utilizan sigma, que es diferencial de Q' entre diferencial de S'. Y ahora, profesor, ya te dije, tú cuando tienes una carga a lo largo de una línea, si eres ingeniero, ¿dónde lo aplicas? Te dije, sí. Ahora te voy a decir dónde aplicas la carga superficial. La carga superficial ocurre que aparece en la superficie de los conductores. En la superficie de los conductores aparece una carga superficial. Y entonces tú necesitas calcular esa carga en la superficie de los conductores, y en este curso vas a saber, tú vas a aprender cómo calculas esa carga en la superficie de los conductores. ¿Ya? ¿Y para qué te sirve calcular la carga en la superficie de los conductores? Para que tú, una vez que conoces el valor de la carga y conoces el voltaje en el conductor, calcules la capacitancia. Y la capacitancia es un parámetro importante en ingeniería, ¿ya? Si tú has llevado física 3, o inclusive ni necesitas llevar física 3 en la academia, acuérdate que la capacitancia era igual a la carga eléctrica entre el potencial del conductor. Esa es la capacitancia. Y la capacitancia es un parámetro importante en ingeniería
para ingeniería eléctrica, electrónica, de telecomunicaciones. O sea, en este curso es importantísimo y como yo te mencioné, nosotros vamos a orientar el curso a ingeniería, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante calcular? Nuevamente aquí vas a aplicar la fórmula, la misma fórmula, y el campo eléctrico que te producen toda la distribución de carga va a ser el principio de superposición, una sumatoria. En este caso corresponde una integral. Y el diferencial de Q va a ser sigma diferencial de superficie. Vas a reemplazar acá sigma diferencial de superficie. Después tenemos carga volumétrica, densidad de carga volumétrica. La carga ya está en un volumen ya. La carga ya no está a lo largo de una línea. La carga ya no está en una superficie, sino la carga está en todo un volumen B', y la densidad de carga volumétrica va a ser ρ, generalmente los libros utilizan ρ, va a ser diferencial de la carga entre diferencial del volumen. Tomas un volumen pequeñito, un volumen muy pequeño y haces la división. Y el campo eléctrico se aplica con la misma fórmula. Ahora, las cargas volumétricas generalmente no le encuentran mucha aplicación, o si hay aplicación ya es más difícil de calcular, como las cargas en un volumen se pueden observar de las descargas eléctricas, por ejemplo, que produce la línea de transmisión, o los rayos, ¿no? Ahí hay una carga, pero ya ese es un tema un poco más complicado, ¿no? Listo, tenemos distribuciones de cargas continuas y ya te dije la importancia. Bien, jóvenes, no sé si nos vamos entendiendo y como siempre también no es difícil. Mira, la parte más difícil es las matemáticas, ¿no? Cuando apliques las fórmulas. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió este tema? Sí se entendió, profe. Sí, profe. Profesor, una consulta, todos esos PDFs están en el aula virtual, ¿verdad? Sí, casualmente ayer lo coloqué en el aula virtual, sino que, no sé, he tenido mala suerte, no he podido entrar, vamos a ver si puedo entrar. Profesor, yo todavía no estoy en el aula virtual, pero no sé si pudiera pasar los PDF por aquí, por hoy, por esta clase nomás. Ah, claro, también, no sé si ustedes, un delegado, van viendo un delegado. Ya, hasta ahora me aparece solamente 2 cursos. Estoy viendo y me aparecen 2 cursos, E522M y E588M. Sí, 2 cursos nomás veo ahorita. No veo el otro curso. Bueno, sigamos y de hecho hoy día hacemos varios problemitas, ¿no? Y esa parte tampoco no es bueno correr, pues, como la Fórmula 1, ¿no? Tampoco, ¿no? Sino que vamos pausadamente y la siguiente clase ya avanzamos más. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Bien, quiero mostrarte algo interesante, ¿ya? Y es simulación con MATLAB, ¿ya? En esta clase te voy a enseñar o te voy a indicar que también nuestro curso ya se utiliza, ya hay software, ya hay programas de computadora, inclusive programas profesionales. Tenemos para hablar toda la mañana. Uno de ellos es el MATLAB, es MATLAB, y MATLAB cuesta, ¿no? Si nosotros tenemos el MATLAB,
es porque es pirata, ¿no? Tú te lo bajas o te regalan o te prestan, entonces, pero en verdad cuesta, ¿no? Cuesta. Entonces, MATLAB te voy diciendo, MATLAB tiene un toolbox, o sea, tiene MATLAB ya desarrolló, ¿no?, un toolbox que se llama PDTool. PDTool se llama PDTool, es un programa muy poca gente sabe utilizar. Sí, ese es PDTool. ¿Ya? PDTool, y no es fácil, ¿eh? Es pesado realmente. Entonces, te dibuja el campo eléctrico y el potencial, de paso el potencial que vamos a aprender en esta clase o la siguiente. Aquí, por ejemplo, esto es una carguita, y yo lo he dibujado en MATLAB, he entrado al PDTool, tú entras a PDTool, y ahí hay ¿Qué quieres trabajar? Te dice, quieres trabajar en hay un menú, ¿no? Electrostática, magnetostática, quieres trabajar en electrostática, magnetostática, quieres trabajar en AC o DC, con corriente continua, corriente alterna, y hay un montón de opciones. Entonces, en nuestro curso es electrostática. Quiero trabajar en electrostática. Entonces, ¿tú qué haces? Abres tu ventana, la ventana numérica. Aquí dibujas una carga, ¿no? Entonces, después le das aquí el valor de la carga. Aquí se supone que es el espacio libre. Le das simplemente carga cero aquí. Ya. El épsilon ya sabes que es épsilon cero. El valor 8.854 por 10 a la menos 12. Acá no hay juego, acá la cosa es seria. Tienes que darle valores, te va a pedir la permitividad. Listo. Y después, ¿qué haces? Haces tu malla y ejecutas el programa. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el campo eléctrico producido por esta carga. Campo eléctrico observa las flechas. Y ahora MATLAB no es tan elegante haciendo dibujos, ¿no? Este es el campo eléctrico, que es un campo eléctrico que se está alejando de esta manera. Y al igual que hay un campo eléctrico, hay una función escalar, que es el B, el potencial electrostático, potencial escalar, que sería así. Y también te da una opción de colores, ¿no? Colores quiere decir que, mira, acá el potencial es alto y el potencial va a ir bajando hasta cero. O sea, por aquí, según los colores, el potencial es alto y conforme te vas alejando, va cambiando el color, ¿no? A ver, vamos viendo el color. Efectivamente, el color aquí es celeste lo más bajo, aquí es azul, aquí es un color morado o lila. Entonces, este es el más alto, ¿no? Valor más alto. ¿Ya? ¿Dónde encuentras esto? En YouTube, tutorial, pero tampoco te lo explica muy bien. Como dicen los poetas, caminante no hay camino, ¿no? El camino tienes que hacerlo, ¿no? O sea, tú tienes que entrar y trabajar. Aquí, por ejemplo, vemos otra figura, el potencial y campo eléctrico de dos cargas eléctricas. Dos cargas, aquí tenemos una carga positiva y una carga negativa, ¿no? Dos cargas. Aquí el potencial es alto y aquí es bajo en la otra carga. Y el campo eléctrico va de la carga positiva hacia la carga negativa. Como te dije, MATLAB no es tan bueno dibujando. Mira, así aparece. De esta forma. ¿Ya? Entonces, esta es una simulación con MATLAB, ¿no? Jóvenes, ¿algún comentario sobre esta simulación en la de física?
han hecho esta simulación con el profesor? ¿Primera vez que ves la simulación? Primera vez, profesor, que vemos esa simulación. Primera vez, profe. Listo, entonces te voy explicando. En estos últimos años, los ingenieros ya trabajan con programas, ¿ya? ¿Por qué utilizan programas de computadora? Porque hay cálculos que son muy difíciles realmente. O sea, la teoría se cumple, la ley de Coulomb se cumple, sino que es muy complicado, te salen integrales muy complicadas. Entonces, en estos últimos años ya se está utilizando programas de computadora, software, ¿no? MATLAB es uno de ellos. El MATLAB no es amigable. El MATLAB es difícil realmente. Entonces hay otro software, como por ejemplo parecidos a... A ver, ¿qué software conoces tú de mecánica? Jóvenes, Eh, les hice- para graficar puede ser el AutoCAD o a veces los profesores nos daban simuladores también. Claro, por ejemplo el AutoCAD, el Inventor, ¿no? ¿Sí o no? Entonces también hay software para nosotros, los de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Software para calcular campo eléctrico, campo magnético, antenas, ¿no? Solo que en nuestro medio todavía está en pañales, ¿no? O sea, no es muy popular en nuestro medio, ¿no? Y encima que viene la pandemia, pero si antes de la pandemia la gente estaba... Ahora, el problema es, ¿por qué tú no entras a estos software? Por ejemplo, si hablamos de una época antes de la pandemia, tú llevabas 6 cursos, tenías que presentar informes, tenías laboratorio. En verdad, estabas muy ocupado, ¿no? Y entonces no le prestabas importancia a estos software, ¿no? Inclusive en la actualidad yo te puedo dictar esta clase, te puedo mostrar, pero va a haber muy poca, quizá por la pandemia, va a haber muy poca acogida, ¿no? Va a haber muy poco el interés, ¿no? No, por ejemplo, no va a haber esto de profesor y usted podría enseñarnos un poco más de esto. Y aparte que ya nosotros tenemos una sumilla, ¿no? Y es probable que tampoco nos alcance el tiempo. Todo va porque tú por tu cuenta estudies. Yo en cierta forma soy un motivador, te digo, mira, esto lo puedes encontrar en YouTube, inclusive de otros tipos de programas también, ¿no? Sigamos. Y acá tenemos la ley de Gauss, ¿ya? La ley de Gauss, por ejemplo, es otro método para calcular el campo eléctrico cuando el campo eléctrico es muy difícil de calcular. Quizás no nos va a alcanzar el tiempo para hacer la ley de Gauss, ¿ya? Entonces, acá también tenemos problemitas. Después vas a ver potencial electrostático, ¿no? Quisiera detenerme aquí para hacer algunos problemas, ¿ya? Vamos con los problemas. Jóvenes, no sé si tú alcanzas a ver esta parte, esta nueva hoja. Sí, profe, el profesor, sí se seminario. ve. Sí, ¿saben por qué les pregunto? Porque el ciclo pasado yo pasaba otra hoja y no veía a los alumnos, yo hablaba y me decían, profesor, no se ve, por eso les pregunto a ustedes, ¿no? Tenemos que estar siempre en comunicación. Sí, profe, Ahora, está bien. por ejemplo, mira, yo el ciclo pasado tuve un curso de seminario, ¿ya? Pero ¿por qué el ciclo pasado tuve un seminario? Porque el ciclo pasado llevé dos cursos más, perdón, dos horas más. Me dijeron, por favor, ¿no? Entonces ahora no va a ser lo mismo, pues no, o sea, no me pueden masacrar tanto, ¿no? Entonces ahora ya me han quitado el seminario. Pero yo aprovechaba, ya que hice un seminario, el seminario quiero compartir también la teoría, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer unos 4 problemitas. Ya fíjate que salimos un poco ganando, aunque acá dice teoría de campo, ¿no? Bueno, esto quizá lo cambie, ¿no? Problema 1. Determine el campo eléctrico de una carga lineal infinita recta con densidad
lineal lambda constante. Determina el campo eléctrico de una carga lineal infinita, recta. Ya, te están diciendo que la carga es infinita y recta, con densidad constante lambda. Este problema es un problema de línea de transmisión. De hecho, todos los ingenieros lo utilizan para línea de transmisión. Ya, entonces vamos aquí resolviendo este problema y después tú me dices si esto, aparte que está desarrollado, también está tipeado, ¿no? Vamos aquí con el problema. Ahora la otra pregunta, ¿se observa la nueva figura que les estoy mostrando? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Sí, es importante eso, porque ya te expliqué, el ciclo pasado yo cambiaba y no veían. Aquí está la solución. Por ejemplo, acá tienes una carga lineal recta infinita con densidad de carga lambda constante. Esto sí me voy a demorar un poco, porque aquí ya viene matemáticas. Aquí quizás es la primera vez que vamos a hacer ya un problema real, ¿no? Entonces aquí hay un lambda, una densidad lambda aquí. ¿Y qué hacemos nosotros? Es que ubicamos esta carga en el eje Z. En el eje Z, a lo largo del eje Z, la carga está lineal a lo largo del eje Z. Como siempre, tú vas a utilizar un diferencial de Q. Un diferencial de Q aquí. Aquí tenemos un diferencial de Q', ¿ya? Es como si fuera una carga puntual muy pequeña, y aquí esta carga diferencial de Q' está ocupando un diferencial de R', diferencial de R'. ¿Ya? Entonces el campo eléctrico producido por la carga diferencial de Q va a ser diferencial de Q', 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado. Es el módulo. Profe, usted dijo que el campo es un vector, sí, pero también puedes expresar el módulo. Aquí la figura te está diciendo cuál es la dirección. La dirección es así, alejándose. Y estamos aplicando correctamente la fórmula. ¿Por qué? Porque acá tienes el diferencial de Q y acá tienes el vector R mayúsculo. Entonces, este es el campo eléctrico. El campo eléctrico es colineal, o sea, sigue la misma línea. Entonces, diferencial de E y diferencial de Q', 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado. Ahora, diferencial de Q', el lambda, perdón, es diferencial de Q' entre diferencial de R', módulo, es la carga entre la longitud que ocupa. Y aquí viene matemáticas. Mira, aquí viene matemáticas. Ocurre que esta carga que está acá tiene una posición y ya te he dicho, se utiliza el R'. O sea, el R' es el vector que va desde el origen de coordenadas hasta esta carga, R'. Bueno, el R' tiene una altura de Z'. Z' ya es el escalar. Y aquí el espesor de esta carguita es diferencial de R'. Entonces, ¿cómo expresas el R'? El R' es Z', porque esa es su altura, y esta altura es variable, porque esta carga se distribuye a lo largo de toda la línea, entonces este Z' es variable. Y como este es un vector, tiene el vector unitario Z. Si a ti te preguntan cuál es el módulo de R', el módulo de R' es Z'. Hablamos de módulo. Una cosa es vector, otra cosa es módulo. Ahí ya. Entonces, tú vas a calcular este diferencial de R'. Este es matemáticas, ¿eh? Y esto siempre tienes que aplicar para que no te equivoques. Entonces, si nosotros queremos calcular este diferencial de R', simplemente el diferencial de R' va a ser el diferencial de este vector. Aquí se ve R', tienes que reemplazar esto. Aquí tú lo que vas a aplicar es el diferencial de un producto. El diferencial de Z', Z' es variable y el vector unitario.
Tú ya sabes que el diferencial de un producto es el diferencial del primero por el segundo, más el primero por el diferencial del segundo. Aquí, por ejemplo, aplicas matemáticas. Pero como este vector unitario z es un vector constante, su diferencial es 0. Entonces te queda esto nada más. Esto tú tienes que demostrarlo. En cada problema que tú tengas, tienes que demostrarlo. Ahora, otra cosa es que si ya sabes el resultado, ¿no? Si ya sabes, no lo demuestres. ¿Por qué tienes que demostrar? Porque es probable que si tú aplicas por lo que te parece, te puedes equivocar. Entonces, esto es lo que sale. No sé si me entendiste o quieres que sea un poquito más explícito. O sea, lo que estamos haciendo es esto, mira. El diferencial del vector R', vamos a poner un espacio, el diferencial del vector R', ¿ya?, es igual al diferencial de R', en este caso Z', por el vector unitario Z. ¿Ya? Y esto es igual. Entonces, te voy aclarando. Este es vector. Vamos a poner la flechita. Vector. Este es variable, pero este es vector. Eso. ¿Ya? Entonces, esto va a ser igual. ¿Igual a qué? Va a ser igual al diferencial de Z', y aquí viene, es el diferencial del primero multiplicado por el segundo, más el primero por el diferencial del vector unitario. A eso me refería. O sea, aquí tienes el vector unitario, perdón. Ah, mi Dios, se fue todo. Ya, entonces vamos aquí. Tienes diferencial de Z' por el vector unitario Z más Z' por el diferencial del vector unitario. Ahora sí, vamos a ver. Acá tienes el vector unitario. ¿Ya? Y este es el diferencial del vector unitario. Entonces, esto está correcto, porque este es variable. Más el primero por el diferencial. Como este vector unitario es constante, este es 0. Entonces te queda diferencial de Z, vector unitario Z. Aquí ya está resumido ya. ¿Qué cosa es el resultado que tienes? Ahora, si tú ves módulo, porque acá interviene el módulo. Módulo es el módulo, pero el módulo es diferencial de Z'. Este es importante, ¿sabes para qué? Para que puedas realizar las integrales. Si no, no puedes realizar las integrales, ¿no? Ya. Entonces ya sabemos cuánto es el diferencial de Q. Pero tú lo que vas a hacer aquí va a ser, para que no trabajes mucho, vas a aplicar simetría. ¿Cómo es la simetría? Si acá tú tienes un diferencial de Q, aquí abajo también hay un diferencial de Q, justo a una misma distancia. Y este diferencial de Q' va a producir un campo eléctrico en esta dirección. ¿Ya? Y la componente neta va a tener esta dirección. Si descompones estos vectores, ¿por qué? Porque tú tienes acá, por un lado, este vector es un vector, tiene dos componentes, una componente para abajo y una componente para la derecha. Y este campo eléctrico también tiene dos componentes, una componente para arriba y una componente para la derecha. Entonces esto se cancela y solamente te queda la componente radial. Eso se conoce como aplicar simetría. Simetría. Tú estás aplicando tu habilidad, tu inteligencia, para demostrar de que solamente va a existir una componente y preocúpate por esa componente nada más.
Por eso acá se dice, ¿no? En la figura se observa que el campo neto tiene la dirección ρ. O sea, esta dirección. Entonces, diferencial de R es diferencial de por el coseno de alfa. Aquí estás aplicando matemáticas. Este alfa, este es un ángulo alfa, y aquí también es el ángulo alfa, y el coseno de alfa sería la componente en esta dirección. Y entonces reemplazas aquí diferencial de Q, el valor del campo, el diferencial de E, y el coseno de alfa lo puedes sacar de aquí. Coseno de alfa vale esta distancia ρ entre R. Estás aplicando trigonometría, ρ entre R te queda R al cubo. Ahora el diferencial de Q reemplazas lambda diferencial de Z'. Aquí tienes un ρ, y el diferencial de Q vale lambda diferencial de Z'. Y tienes R al cubo, y el R, aplicas el teorema de Pitágoras, el R va a ser ρ al cuadrado, la raíz cuadrada de ρ al cuadrado, más Z' al cuadrado, elevado al cubo, ¿no? Entonces tendrías esto. Y aquí, principio de superposición, haces la integral, sacas lo que es constante, lambda, ρ, 4pi epsilon sub 0, diferencia. La integral desde menos L hasta L, diferencial de Z', ρ al cuadrado más Z' al cuadrado a la 3 medios. Y esta integral no es tan difícil de hacer. Fíjate que ya aquí es matemáticas 1, integrales, que ya te han enseñado, que ya sabes, y tienes este resultado. Pero como aquí a ti no te están pidiendo para un segmento, sino te están pidiendo para una corriente recta infinita, tú haces que L tienda al infinito, porque la longitud va desde menos L hasta L. Haces que L tienda al infinito. Cuando L tiende al infinito, aplicas el límite acá. Cuando L tiende al infinito, ese es aplicar el límite y te sale el campo eléctrico lambda 2pi epsilon sub 0 ρ, vector unitario ρ. Ese es el campo eléctrico que te sale para una línea infinita. Por ejemplo, un comentario aquí. Esta expresión es la que te utilizan los ingenieros cuando van a calcular el campo eléctrico de un conductor, ¿no? De una de las fases a 1 metro del suelo. ¿De acuerdo? Tú abres esos artículos técnicos, porque son artículos, inclusive está en la IEEE, en internet, ya parten de esta formulita. Ya. Te dice, mira, ya partimos de esta formulita. Ya. Entonces ya hemos visto un ejemplo donde interviene la matemática, cómo se involucran las matemáticas. Bien, jóvenes, no sé si me entendieron. Si hay alguna Sí, pregunta, profesor, alguna se duda. entendió todo. Ya. ¿Algún comentario? Algo. Muy bien, sí. Y bueno, cambiando un poquito de tema, o sea, ya estamos avanzando el curso. Como un alumno dijo, profesor, podemos avanzar, por supuesto. Créame que ahora ya nos espera un poquito el estrés, ¿no? O sea, ya seguir con las clases, estar pendiente de las clases, tú de las prácticas, vas a estar pegado a la computadora 6 horas al día, 7 horas, y comenzó otra vez el sufrimiento. Sí, de hecho. Esperando hasta que las clases sean presenciales, ¿no? Ya esperemos que el próximo año ya tengamos clases presenciales, ¿no? En verdad, porque uno extraña, ¿no? Realmente. Ustedes, por ejemplo, deben extrañar a sus amigos, la camaradería, el centro de estudiantes, la biblioteca, su parte de fulbito los sábados, ahí, ¿no? Entonces, en verdad, nos espera bastante otro sacrificio, ¿no? Aunque como dice el escritor Dostoyevsky, el hombre se acostumbra a todo, ¿no? O sea, nos estamos acostumbrando. El hombre se acostumbra, dice, a todo. Si tú, por ejemplo, llega un momento en que no tienes dinero y solamente vas a almorzar una vez al día, créeme que te acostumbras. Te acostumbras. El hombre se acostumbra a todo. ¿Ustedes han leído a Dostoyevsky?
Solamente Crimen y Castigo, creo, pero en el colegio. Sí, sí. Ya, y yo te digo, les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Dostoyevsky sabe tanto del alma humana? Era muy empeñoso, estaba en las primeras clases.